¿Listo? Yo creo que se está funcionando, ¿lo ves ahí? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, eh, habíamos quedado hasta ahí en comparar cómo era básicamente la composición de corteza terrestre. Y lo hemos visto incluso en comparación en atmósfera con otros planetas, en la composición de algunos átomos, etcétera, ¿no? Es decir, empezamos a mirar qué cosas nos dan la idea de cuáles átomos, cuáles elementos pueden participar para formar moléculas en ese planeta, no necesariamente orgánicas, no necesariamente no orgánicas, unas y otras, ¿sí? Sabemos que en la Tierra, por ejemplo, la biomolécula del agua es biomolécula, ¿por qué? Porque hace parte de la vida. Si ese planeta tiene agua y allí no hay vida, ¿esa es una biomolécula? Por supuesto que no. No podemos hablar de biomolécula porque nuestra referencia, nuestro terrible sesgo, ¿sí? Basado, soportado, es la vida. Entonces, hay agua en el universo, montones, montones, ¿sí? Todo el universo está lleno de agua, ¿sí? Cuando yo estaba, así como ustedes en la época de estudiantes, no hablábamos de eso, no se hablaba mucho de eso. Las biomoléculas eran un asunto meramente terrestre, ¿sí? No había necesidad de tomarse la cabeza, pues porque ese, podríamos decirlo así, casi no era el tema de preocupación. Disculpe, ¿cuál es la diferencia entre pues, los compuestos orgánicos y los no orgánicos? Básicamente el carbono, ¿no? Es decir, nosotros distinguimos entre lo orgánico y no orgánico por el carbono, ¿sí? Esa es la única denominación que tenemos desde la química, ¿no? Orgánico por la presencia de carbono. Por las propiedades del carbono, pero efectivamente nosotros llamamos orgánico porque precisamente las moléculas de la vida hacen parte de nuestros órganos, son y forman parte de un organismo. Entonces, orgánico no se distancia de organismo, tiene relación con él. Lo que pasa es que químicamente ya quedó la denominación de carbono con la vida, ¿sí? Nuestra vida, ¿sí? Y lo decimos casi que de una manera cliché, está basada en el carbono, ¿sí? ¿Es el único átomo importante para la vida? No, no podemos excluir el oxígeno, no podemos excluir el nitrógeno, no podemos ni siquiera excluir el hidrógeno, ¿sí? Podríamos decir, ¿la vida está basada en el hidrógeno? ¿Qué opinan ustedes? Por supuesto, nuestra vida, la vida como tal, está basada en el hidrógeno. ¿Por qué? Porque todas las moléculas de carbono, además de eso, están acompañadas de hidrógeno. Lo que pasa es que siempre lo hacemos como comparación. Los nucleótidos están en el ADN y ya los encontramos muy lejos de acá. Entonces, eso que encontramos allá es orgánico, pero no sería una biomolécula. Ahí tendría yo una gran dificultad. Entonces, hacer yo comparaciones por una sencilla razón. Biosignature, biosignature, biofirmas. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Estoy buscando biomoléculas en el espacio. No, se está buscando biofirmas, ¿cierto? Y se está buscando firmas o biofirmas. Las biofirmas están basadas en qué? En biomoléculas, ¿no? ¿Sí? ¿Se ven? Todo está tremendamente unido a la vida, ¿sí? La astrobiología está inseparablemente unida a la vida, ¿sí? Entonces, ahí hay ese terrible sesgo, llamémoslo así, ¿sí? Bueno, entonces, en nuestro caso tenemos la composición de estos mismos, ¿sí? Habíamos hablado, por ejemplo, que el oxígeno, ¿sí? El silicio y el aluminio hacen parte de muchas
estructuras de la Tierra, ¿no? Dijimos que silicio, ¿dónde había en cantidad? En todas las playas terrestres, ¿no? Bueno, hace parte del mar, pero no es el único. El calcio, por ejemplo, lo podemos encontrar en cantidades importantes a nivel marino, ¿sí? El aluminio, ¿dónde creen ustedes que pueden encontrar? Por ejemplo, aquí donde habrá bastante aluminio. Yo veo bastante aquí. En nuestra pared hay bastante aluminio, seguramente, ¿sí? Y tenemos bastante cuarzo, que tiene bastante, ¿qué? Silicio, efectivamente, ¿no? Entonces, en cuestión de composición, nosotros hablamos de que el planeta tiene mucho oxígeno, ¿sí? Pero ese oxígeno, ¿cómo está? ¿Como O2 molecular? ¿Todo? No, para nada. Hace parte de una gran cantidad de moléculas, ¿sí? Unas aprovechables para la vida, otras, en cambio, participan en un sinnúmero de reacciones, como vamos a ver, por ejemplo, e incluso el petróleo, ¿no? Que ahí ya no estamos hablando necesariamente de... Entonces, molécula de la vida y biomolécula no necesariamente, diríamos, son lo mismo, pero sí están relacionadas con la idea, o sea, distingamos bien, molécula de carbono, molécula orgánica, biomolécula y molécula de la vida. Esas moléculas orgánicas, no orgánicas, ¿sí? Biomoléculas, ¿sí? Que se relacionan con la vida, necesariamente son moléculas de la vida. Y las moléculas de la vida sí las conocemos en la Tierra, ¿sí? Ya tenemos mucha evidencia. Yo sigo sincronizado con el otro computador. Entonces, una de las primeras moléculas que yo podría asociar con la vida es el agua, ¿sí? El agua necesariamente es una de esas primeras moléculas. Otras dos, el oxígeno molecular, ¿no? El ozono, perdón. No, ozono tendrá que ver con la vida. Dijimos que básicamente ambas están compuestas de carbono, ¿sí? Pero en el caso de biomoléculas no todas tienen carbono, ¿cierto? Dijimos que el agua, por ejemplo, es una biomolécula. ¿Por qué? Porque no hay célula que prescinda del agua. No conocemos células que funcionen sin agua. Entonces es un elemento, un compuesto, que ya mencionamos que era un compuesto, esencial para la vida, indiscutible, ¿sí? Es vital, ¿sí? El que yo retire el agua a una célula ya no va a ser más una célula, ¿sí? Ese es lo esencial. Hablamos más de función que de composición, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué otros aspectos tenemos allí? Ah, por ejemplo, una sal, cloruro de sodio. ¿Dónde encontramos cantidades de cloruro de sodio, por ejemplo? En el mar, ¿cierto? Nuestro mar tiene grandes cantidades de cloruro de sodio. Y hay mares, por ejemplo, que tienen concentraciones altísimas más que lo que puedan tener el Pacífico o el Atlántico. ¿Qué mar, por ejemplo, en la Tierra tiene una concentración importante de cloruro de sodio? El mar muerto. No sé por qué recibe ese nombre, ¿no? Pero ahí hay bacterias. No está muerto, ¿sí? Sin embargo, si agregamos algunos peces convencionales o clásicos de río de agua dulce, morirían inmediatamente. Porque la concentración de sal en el mar muerto es muchísimo más alta que la que pueda tener el Mediterráneo, que la que pueda tener el Índico, el Atlántico y el Pacífico. Vale. Además que tiene una particularidad, ¿no? Está más bajo que el Mar Rojo y más bajo que el Mar Mediterráneo, ¿no? Es una zona muy baja, ¿sí? O sea, si el Mar Atlántico se saliera, inundara sus alrededores, pues subiría el nivel del Mar Muerto, ¿no? ¿Dónde hay grandes salares en el mundo? Salares naturales. Aquí hay uno muy cerca. En Bolivia, ¿cierto? Tenemos grandes salares, ¿sí? ¿Qué particularidad tienen los salares? Tienen una particularidad muy, muy especial con respecto al agua, por ejemplo. La sal tiene esa... Se han secado esos... cuando estamos en la casa, incluso nos dicen, vea, esa nevera huele horrible. Échale un poquito de sal, a ver.
si la limpia, ¿no? Entonces uno coge sal, la mete en la nevera y después, ¿qué le pasa a la sal que tú metías en la nevera? Aparece hidratada, ¿cierto? Porque la sal, ¿sí?, tiene la propiedad de atrapar, ¿sí?, moléculas de agua e hidratarse, ¿no? De hecho, podemos fabricar algunas sales con moléculas de agua, ¿no? Entonces, tenemos cloruro de sodio dihidratado, pentahidratado, etcétera, ¿sí?, que lo podemos pegar de manera molecular. Ese es una de las particularidades. Entonces, muy posiblemente la región del Mar Muerto era un gran salar, ¿sí? Era una región que contenía gran cantidad de sal, ¿sí? ¿Y que luego le pasó qué? Luego, es decir, atrajo una gran cantidad, ¿sí?, de agua y pasó a ser un mar. Eso le pasa al salar de Uyuni. ¿Alguien ha oído mencionarlo? ¿Ha ido o lo conoce? Bueno, cuando ustedes van allí a Bolivia, exacto, retiene una gran cantidad de agua. De hecho, creo que uno puede caminar algo así, una buena cantidad de metros, porque a veces se puede bajar el nivel, pero está completamente inundado en ciertas épocas del año. Sí, el agua no se va de ahí. Entonces, usted ve el gran salar, pero además de eso hay una gran cantidad de agua. Pues podríamos decir, es un mini mar, bueno, es una mini película de agua, efectivamente. Y hay que, esa pregunta que nos hace el compañero, definitivamente, muestra que hay regiones del mundo donde hay gran acumulación de sal. ¿Cómo puede llegar allí toda esa sal? Por supuesto, debe haber una región que acumule toda esa cantidad de sal, ¿sí? Los grandes salares son valles donde estos se pueden quedar allí y, digamos, en algún momento dado, si el movimiento de placas, si el desplazamiento o el cierre de estas placas hace que se retenga el agua de mar, ella se evapore, pero puede volver nuevamente allí, sí. O sea, Uyuni en algún momento dado fue un mar. Sí, antes de subir, sí, tenemos que volver a recordar, bueno, si no lo han visto, a leer esas cosas sobre geología. Nuestro país era un mar anteriormente, ¿sí? ¿Y cómo lo comprobamos? Pues voy a algunas zonas geológicas, extraigo y encuentro animales marinos metidos en las montañas. ¿Cómo llegan hasta allá? Exacto, las placas, ¿sí? En nuestro caso, la placa de Nazca, ¿hacia dónde va? Hacia Japón. O sea, está viajando hacia allá. Lo mismo la de San Lorenzo, ¿San Lorenzo es que se llama? La de California, ¿sí? No recuerdo el santo, pero es un santo. Y va desplazado. San Andrés. San Andrés, gracias, muy amables. San Andrés, van hacia, siguen buscando el Pacífico, ¿no? Se está desplazando hacia allá. Entonces, el mar se va a ir levantando y el otro costado se va a ir yendo. No es que el continente se está corriendo, no, eso no está pasando, ¿no? No es así que se mueve el suelo. Lo va levantando y lo va moviendo. Por esa razón es que un continente se puede desplazar a lo otro. Ya lo vimos con Pangea, ¿ok? Profe, Sí, una pregunta. adelante. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Ah, ya, enseguida vamos a entrar a la actividad, vamos a ver si alcanzamos, pero igual la vamos a revisar porque vamos a empezar metabolismo. Vamos avanzando aquí rápido. Entonces ahí tenemos tres tipos de biomoléculas. Tenemos una de ácidos nucleicos, ADN, tenemos una proteína, ¿sí? Y tenemos un azúcar. Ok, bien. Estas básicamente hacen parte esencial de nuestro organismo, de todos los organismos, ¿no? Pero también el agua, ¿sí? También el agua. También gran cantidad de moléculas no orgánicas. Ya mencionamos el cloruro de sodio, ¿sí? Ya mencionamos, ¿qué otra molécula? ¿Tenemos metales en nuestro cuerpo? Mucho. Tenemos hierro, tenemos cobre, etcétera, ¿sí? Los metales hacen parte de una gran cantidad, por ejemplo, de proteínas. Una profesora hindú que tuve en mi doctorado era especialista en el mundo de proteínas. Y bueno, esta diferencia esencial entre
biomoléculas orgánicas o inorgánicas se basa única y exclusivamente en la composición de carbono. Todo lo que es biomolécula orgánica tendrá carbono. Las proteínas tendrán carbono. Los aminoácidos tienen carbono. Claro. Los nucleótidos tienen carbono. Por supuesto. ¿Sí? Ambos tienen carbono. Pero tenemos el otro lado, las inorgánicas, biomoléculas inorgánicas, que no tienen una cadena de carbono en su composición. Pero hay un solo carbono, hay una sola molécula de carbono inorgánica. ¿Cuál será? Tiene un solo carbono. ¿El CO2 es inorgánico? A ver, pregunta, ¿el CO2 será inorgánico? ¿Qué dice allá Géminis? ¿Qué dice allá ChatGPT? Eso no es inorgánico. A ver, pilas. Nosotros usamos este curso inteligencia artificial para ayudarnos, ¿no? ¿Sí? No para quedarnos con las dudas. Se clasifica como un compuesto inorgánico. Exacto. Es inorgánico. Bueno, ¿y el bicarbonato? ¿El bicarbonato será orgánico o será inorgánico? Miren, uno tiene un solo carbono, ¿sí? El CO2, ¿sí? ¿Y cuántos carbonos tiene el bicarbonato? Entonces, hay excepciones a la regla, es decir, podemos tener una o dos moléculas que contienen carbono, pero no las consideramos nunca moléculas orgánicas, porque la propiedad de las moléculas orgánicas es que forman grandes o largas cadenas de carbono. No siempre en sentido longitudinal, mucho cuidado, ¿no? Podemos hablar de compuestos cíclicos, compuestos heterocíclicos, etcétera, ¿sí? Entonces no siempre son una cadena lineal, no. El agua, por su misma composición, podríamos decir que es una de las responsables de la vida en la Tierra. En las teorías que manejamos actualmente, y vamos a ver de los primeros experimentos que se hayan hecho, para obtener incluso biomoléculas, no podemos excluir el agua. ¿Sí? Podríamos poner metano, poner urea u otros compuestos, ¿sí? Que pueden ser líquidos, incluido etanol, y parece que es muy difícil obtener a partir de ellos moléculas de la vida, o por lo menos alguna que otra molécula que está presente dentro de una célula, ¿no? De ahí que es muy difícil hablar de que el agua es para nosotros en la Tierra una molécula no de la vida, es una biomolécula como tal para nosotros. Pero hay otras, ¿sí?, que son supremamente especiales, que estas sí, en sus cadenas, almacenan gran cantidad de carbono, ¿sí? Ejemplo, los lípidos, ¿sí? Los lípidos, de los lípidos tenemos lo que conocemos con el nombre de grasas, ¿sí? O aceites, ¿no? Que también los encontramos en el petróleo, sí. Grasas o aceites. En gran concentración en nuestras células los tenemos acumulados en nuestras membranas, ¿sí? De ahí que no podemos decir, yo no voy a consumir más grasas. No quiero consumir más grasas. ¿Y qué va a pasar con tus membranas? ¿De dónde vas a sacar esas grasas? Sí, y algunos han hecho el ensayo, no como una sola grasa. ¿Qué empieza a hacer su cuerpo a partir de ahí? Él sabe fabricar grasas. Ahorita vamos a ver si alcanzamos a avanzar bastante en metabolismo. Entonces va a empezar a sacar energía de las proteínas, de los ácidos nucleicos y de otras moléculas para fabricar las grasas. O sea, es una molécula esencial para la célula, por ejemplo. Y los carbohidratos. Nosotros lo utilizamos en especial como fuente de alta energía. Para nosotros los carbohidratos
son las primeras moléculas que nos permiten sacar gran cantidad de energía. Podríamos decir entonces que los ácidos nucleicos y las proteínas hacen parte estructural en buena medida. Y los lípidos o las grasas también hacen parte estructural, bien. Pero que los carbohidratos con algunas proteínas son de los iniciadores o los primeros participantes en eso que conocemos nosotros con el nombre de metabolismo, ¿no? Es decir, ahí está la base de la primera construcción de todas las reacciones biológicas. Vamos a ver que pueden haber reacciones no biológicas y vamos a ver que tenemos reacciones y sabemos hacer reacciones bioquímicas en el laboratorio y ahí no hay ninguna célula, ¿sí? Yo tengo un aparato en el laboratorio que se llama termociclador, hace un PCR, le agrego 2, 3 enzimas y ya tengo ADN, ¿sí? Al cabo de 1 hora ya fabricó ADN. ¿Lo hice con una célula? Ninguna, de ningún tipo, ¿sí? Entonces sabemos hacer esas reacciones dentro de tubos, ¿sí? Y dentro de una cantidad de recipientes. Ahí tenemos una micela formada por arriba izquierda, ¿sí? Lípidos o grasas, ¿sí? Especialmente si son fosfolípidos, tienen la capacidad de formarse, ¿sí? En doble capa, doble membrana. Porque cuando hacemos el experimento, ¿sí? De combinar una grasa, ¿sí? Con un detergente, estas tienen la capacidad de colocarse, ¿sí? De orientarse una región hacia el agua, la polar, y una región hacia adentro, protegiéndose de ella, la región apolar, ¿sí? Que no le gusta el agua, que no le gusta mezclarse con el agua. Pero cuando tenemos, ¿sí? Ya un lípido con el átomo de fósforo, como son los de nuestras membranas, fosfolípidos, entonces estos tienen la capacidad de orientarse y formar 2 capas y de cerrarse entre ellos. Allí tenemos, digamos, los primeros embolsamientos, embombamientos o acumulamientos de lo que son las membranas. Nosotros podríamos tener ácidos nucleicos, proteínas, todos los elementos, pero si no tenemos membranas, no tenemos vida en la Tierra. No hay vida en la Tierra. O sea, ¿podemos hacer metabolismo sin células? Sí. Pero no podemos tener células sin membranas. No. Eso no existe. ¿Sí? No podemos llamar células a algo que no tiene membrana. Por eso lo distinguimos con los virus. ¿Sí? Sí. Gracias, perdón. Con respecto a eso de las membranas, de las capas que usted estaba hablando de los lípidos, Sí. entonces ahí es donde radica lo de las grasas. Que Claro. usted decía antes, ¿cierto? Porque Sí. si usted no puede producir membrana, entonces Voy las son realmente afectadas y le toca sacar de reserva de otras cosas. Por supuesto, el cuerpo es capaz de hacerlo, ¿no? Los Y famosos... pues bueno, pero después... Gravísimo, ¿no? La bulimia, que es esa enfermedad, sabemos de personas que se obsesionan por dejar de consumir grasas, entonces, es decir, empiezas a sacarlas de proteínas, de incluso de las azúcares, de hecho las azúcares pueden construir muchas grasas, pero es muy peligroso, ¿no? Porque ya en algún momento dado vas a descompensar el funcionamiento celular y ya no se puede dar marcha atrás. Muchas personas... Pero incluso si en ese estado de bulimia, incluso en ese estado de bulimia ya, a pesar de que digas, bueno, voy a volver a empezar a consumir grasas, que estoy ya afectado. No, puede ser ya pues imposible de recuperarlo, dependiendo en el momento en que estés. Una bulimia tiene estados medios y graves, ya no han avanzado, no. ¿Sí? La chica de Carpenters, que fue famosa en los años 70, murió de bulimia, ¿no? Entonces morir de bulimia no es una cosa graciosa. Dejar de consumir grasas no es posible, ¿no? No es, sería imposible, ¿no? Una cosa es bajar tu consumo porque consumimos demasiadas grasas, es verdad.
sobre todo muchísimas grasas que no necesitamos en exceso. Eso está bien, pero no decir, ah, no, voy a consumir más grasas. ¿Sí? Son dos polos completamente opuestos. ¿Sí? Las necesitamos, son esenciales, hace parte esencial. Ahí vemos entonces la síntesis de ARN por esa preciosa proteína que es la ARN polimerasa. ¿Los qué? ¿Los jabones? Sí, es decir, los jabones son de alguna manera ácidos grasos esterificados, ¿sí? O sea, yo puedo convertir la grasa en jabón, claro, ¿sí? De hecho, es lo que hacemos. ¿Los virus qué? Ah, ok. Sí, claro, es decir, pues algunas pueden ser lisadas por algunos jabones, pero tiene que ser muy fuerte, ¿no? Tiene que haber una buena concentración para degradar. Normalmente el jabón no es capaz de degradar una pared bacteriana, ¿no? Forman micelas, ¿no? Las grasas, es decir, en un estado disuelto en el agua, pues por densidad, recordémoslo, lo mencionamos, ¿sí? Se separa, pero además por polaridad, la grasa no tolera, es decir, es apolar, ¿sí? No tolera el agua, es decir, no se disuelve en ella. Si yo agrego detergente en esa mezcla de grasa con agua o de aceite con agua, la formación de estas moléculas orgánicas las va a orientar y va a formar pequeñas burbujas que ahora sí tienen la capacidad de mezclarse un poco con el agua, ¿no? Esa es la propiedad que aprovecha la vida para formar sus primeras membranas, ¿no? Algo que no es soluble en agua lo logra orientando la molécula para poderse disolver dentro del agua, ¿no? En buena medida, ¿no? ¿Okay? Bueno, entonces ahí a la derecha, arriba, tenemos la producción de ARN mensajero a partir de ADN. Este es esencial, clave. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes comieron, ustedes están pensando, ustedes me están viendo, me están oyendo. Todo lo que ustedes están haciendo en este momento es gracias a esa proteína. Si usted me oye, es gracias a esa proteína. Si usted entiende, es gracias a esa proteína. ¿Sí? Si usted es capaz de pararse, de mover su brazo, ¿sí? De mirar, incluso analizar, ¿qué es lo que está diciendo? Raciocinar, es gracias a esa proteína. ¿Por qué? Porque esa proteína permite producir gran cantidad de ARN mensajero en su cuerpo. Y como produce gran cantidad de ARN mensajero, ese ARN mensajero va a producir las proteínas que le permiten a usted ver. Las proteínas que le permiten a usted digerir lo que está consumiendo, o lo que consumió hace rato, o lo que va a salir a consumir más tarde. Las proteínas que le ayudan a entender lo que yo estoy diciendo. Ciertas proteínas, si le faltan a su cerebro, no me va a entender lo que yo le estoy diciendo. No me va a entender. Y eso lo estudiamos en una enfermedad que se llama Alzheimer. Si esas proteínas empiezan a funcionar mal, usted no entiende lo que yo le estoy diciendo. Y no lo va a entender. Usted quizás me va a oír, pero no lo va a entender eso que estoy diciendo. Entonces, miren la tremenda dependencia. ¿Cuál es la proteína? La ARN polimerasa, que sintetiza todo ARN polimerasa, que sintetiza todos los ARNs mensajeros de su cuerpo. ¿Sí? Nosotros tenemos un genoma que es guardado en el ADN. Ese genoma, ese ADN se expresa gracias a la ARN mensajero. El ARN mensajero hace que nuestro genoma se exprese. ¿Sí? Entonces, no olvidemos eso. Abajo, pues tenemos otras moléculas, nuevamente azúcares, ¿sí? O moléculas orgánicas, que muchas son de tamaño medio, ¿no? La glucosa es relativamente pequeña, el glicerol es mucho más pequeño, esas son moléculas pequeñas, si las comparamos con grasas, ¿sí? ¿Por qué estoy colocando estas individuales con esas allí? Porque es así como funciona una célula, ¿sí? En medio de esa gran mezcla, las células pueden hacer que todo ese arsenal de proteínas, ¿sí? En un momento dado se pongan al unísono y incorporen, por ejemplo, ATP.
o fabriquen ATP, o lleven ATP de un lado hacia otro, o construyan una gran cantidad de moléculas, o destruyan una cantidad de moléculas. Es constante. Entonces, no imaginamos en nuestros modelos actuales una sola proteína actuando sobre un solo sustrato. No, una célula es un arsenal de reacciones que pasan al mismo tiempo. ¿Sí? Suceden en concordancia. Entonces, ahí estamos viendo, qué sé yo, un milisegundo, quizás, a gran velocidad, porque las reacciones biológicas pasan en milésimas de segundo. ¿Sí? Lo que quiere decir que estos que tenemos a ese lado ensortijados pueden ser pedazos de ARN, ¿sí? Hacen parte de los ribosomas, ¿sí? Ahí los azulitos pueden ser ARN de transferencia, se están colocando quizás para ser sintetizados en una nueva proteína que se construya, y ahí hay proteínas que los acompañan, ¿no? Al lado izquierdo tenemos nuevamente moléculas orgánicas que, si las comparamos con ese tamaño allí, son puntos infinitamente pequeños al lado de toda esa gama de, digamos, gran cantidad de aminoácidos en conjunto y nucleótidos. Este es todavía mucho más descomunal, ¿sí? No es que lo alcancemos a ver. Nuestros microscopios, ¿sí? Tienen la capacidad de mirar esto de esa manera. Gracias actualmente a nuestra inteligencia artificial, al modelamiento estructural y a una cantidad de procesos que por algoritmos ya tenemos la capacidad de llevar a ese modo de modelamiento. Podemos ver ya casi en funcionamiento lo que los físicos en los años 60 le llamaron el mosaico fluido. ¿Por qué le llamaban el mosaico fluido a la membrana? Porque es una mezcla, ¿sí?, de ácidos orgánicos, de fosfolípidos, con una gran cantidad de proteínas. ¿Es fluido? Claro, es tremendamente fluido, ¿sí? Es un líquido, casi, ¿sí? Entonces, no podemos imaginar una membrana como algo estático, quieto, ¿sí? En algunas zonas de nuestro cuerpo, en algunas regiones de nuestros tejidos, encontramos algunos tipos de células muy rígidas, ¿sí?, llenos de colágeno, etc. Pero la membrana es muy, muy plástica, es decir, se modela, permite el paso de oxígeno, permite el paso de algunas grasas, permite el paso de algunos átomos o de algunos iones, y no es un muro de cemento. Por ahí pasan una gran cantidad de cosas y es supremamente activa. Lo que quiere decir que todas las biomoléculas que lo conforman, hay vemos iones o algunos átomos, tanto al interior como al exterior. Esa estructura alargada que está en la parte de abajo podría ser una mitocondria, que normalmente está esperando una gran cantidad de oxígeno para seguir su proceso. Ahí está una pequeña lista, no están todas, pero en su gran mayoría de las orgánicas, pues sí, tenemos aminoácidos, con los monómeros de las proteínas, ¿sí?, nucleótidos, los monómeros de los ácidos nucleicos, ¿sí?, ácidos grasos, los monómeros de los lípidos, bueno, de esas grandes categorías, ¿no? O los polisacáridos, ¿sí? Para nosotros, por ejemplo, que lo mantenemos en el hígado, el glicógeno o glucógeno, ¿sí? Eso es un gran polisacárido que tiene monómeros de algunas azúcares, glucosa, por ejemplo, ¿sí? O algunos grupos de moléculas un poco más pequeñas orgánicas, ésteres, alcoholes, vitaminas, etc. Ahí tenemos una colección grandísima que no nos alcanzaría el espacio para mencionarlas todas. Lo mismo con inorgánicas, ¿no? Entonces, por supuesto, el oxígeno molecular, el nitrógeno molecular. ¿Respiramos nitrógeno? ¿Respiramos nitrógeno? Algunas células. Nosotros no tenemos esa capacidad de entregarlo en nuestros procesos metabólicos directamente, ¿sí? Absorbible, nos intoxicaría, ¿no? Es famoso
entre los buzos cuando bajan a más de 150 metros de profundidad. Es un tóxico auténticamente. Pero algunas bacterias tienen la capacidad, con una enzima que llamamos nitrogenasa, de incorporarlo, ¿sí? Entonces va en una vía que puede ser tipo cianuro, tipo urea, ¿sí? Y lo incorpora a aminoácidos y a nucleótidos, porque estos tienen gran cantidad de nitrógeno. O sea, el nitrógeno es esencial y es muy importante para nosotros, ¿sí? Nuevamente el agua, el CO2, el amoníaco, ¿sí? El cloruro de sodio, sales fosfatadas, por ejemplo, como fosfato de potasio, y de ahí para adelante muchas sales de ese tipo, magnesio, etc. El magnesio como sal se mezcla mucho y es muy importante para nosotros, especialmente en las funciones de síntesis o de actividad del ATP, ¿no? Es esencial. Allí el magnesio. Ahí tenemos el bicarbonato, tenemos el ácido cianhídrico, un sulfídrico, etc., ¿no? Y la lista no acaba ahí. Ese es simplemente uno de los ejemplos, ¿no? Este, que es uno de los grandes compuestos inorgánicos importantes para algunos seres vivientes, ¿sí? El carbonato de calcio, ¿sí? Es muy importante para muchos organismos marinos. Ahí tenemos diatomías, por ejemplo. Pero los corales, que son esas plantas de mar, ¿por qué les digo plantas de mar? Porque nosotros pensamos que todos los animales se mueven o se desplazan. ¿Es verdad eso? ¿Todos los animales se mueven o se desplazan? Pues yo no he visto una esponja saltar, ¿no? Decir, hola, soy esponja. Las esponjas se quedan ahí. Y ahí se quedarán siempre. O sea, son vegetes o vegetales, animales que crecerán siempre ahí. Y hay plantas que nunca caminan. ¿Cierto que no? No, las plantas no caminan. ¿Y las semillas? ¿Qué hacen las semillas? Vuelan. Tienen esa capacidad. Y pueden volar cientos de kilómetros. Pero las plantas no se mueven. ¿Sí? ¿Eso es verdad? Las plantas tienen otras estrategias para moverse. Su cuerpo vegetativo queda allí, pero lo que se tiene o lo que necesita movilizarse, lo hace y utiliza para ello el viento, el agua, las aves, los animales o muchos otros, ¿no? Fabrican cientos de frutos suculentos para que cientos de otros organismos vengan, los digieran y puedan llevarlos a otros lugares. Bastante cómodo, ¿no? Chévere ese servicio, ¿no? Me llevan y no tengo que pagar. Bueno, les doy azúcar y recibo transporte, etcétera, etcétera. Así se puede construir un gran bosque, ¿no? Sin necesidad de ir abriendo hueco, poniendo un árbol, abriendo hueco, poniendo un árbol. No, lo hace completamente diferente como lo haría un ser humano. Pero es la comparación para que nos demos cuenta que no necesariamente plantas y animales son de ese concepto de moverse, no moverse, o de que no necesariamente pueden ser estáticos y pueden sobrevivir. En ese caso, el carbonato de calcio es como la estructura protectora de los famosos corales, que son esos árboles que son visibles desde el espacio, ¿no? Es decir, conocemos dos grandes estructuras biológicas visibles desde el espacio, los corales y los bosques, ¿sí? Desde la Estación Espacial Internacional podemos ver algunos bosques y podemos ver algunos corales, ¿sí? ¿Cómo se ven los corales? Algunas islas, la barrera de coral en Australia es formada por corales. Eso no lo formó la geología, ¿sí? Es fabricado por la vida, ¿no? Y las zonas más frescas, más verdes que aparecen desde el espacio, ¿sí? Ojalá pudiéramos tener la capacidad de observar cientos de bosques a una distancia lo suficientemente lejana para poder decir, uy, allá en ese planeta azul hay un bosque. Sería fácil, ¿cierto? Bueno, es de las cosas grandes de la vida en la Tierra que podemos observar apenas allá a esa distancia. Después se nos empieza a perder de otra forma.
sin entender por qué, ¿no? Bueno, son nuestras limitantes, ¿sí? Y en el caso de los planetas que están a distancia, pues escasamente podríamos decir esa composición, por ejemplo, si es de agua, o si tiene cloruro de sodio, ¿sí? ¿Sería fácil ver cloruro de sodio desde allá? ¿Cuál es el problema de detectar cloruro de sodio? ¿Podríamos detectar cloruro de sodio en Marte? ¿Hay cloruro de sodio en Marte? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice allá? ¿Qué dice allá? ¿Tenemos cloruro de sodio en Marte? Si hubo vida en algún momento dado allá, pasada por algo parecido a lo que tenemos acá, muy seguramente debía haber o debería haber un cloruro de sodio, un carbonato de calcio, etc. ¿Tenemos agua en Marte? H2O. H2O. Tenemos agua. ¿Sí? De hecho, en la Luna tenemos H2O. ¿No? Entonces, es la composición estructural, ¿sí? Lo que nos determina qué molécula es, pero sus, digamos, acompañantes, como ya dijimos, el famoso chunks, ¿sí? Que forman tantas moléculas, pues permite establecer la estructura, ¿sí? Distinguir entre una proteína, distinguir entre un aminoácido, distinguir entre un nucleótido, distinguir entre un ácido nucleico, entre un fosfolípido y una membrana, etcétera, ¿no? La palabra macromolécula, ¿sí? Es otra palabra importante que para nosotros es esencial, dado que la gran cantidad de asociación de carbono ya no hace una molécula de 2, 10, 20, sino 100, 800, 1000, 10.000 átomos de carbono en esa molécula, ¿sí? ¿Cuántos carbonos puede tener un aminoácido en promedio? A ver, ¿cuántos carbonos? ¿Sí? Son 20, digamos. ¿Y cuál sería el número promedio allí? A ver, díganme, denme un dato. ¿Sí? La glicina, ¿cuántos carbonos tiene? La arginina. A ver, ChatGPT. Pongan a funcionar el celular. ¿Cuántos tiene la arginina? ¿Y cuántos tiene, sí? La arginina y la glicina. Exacto, ¿sí? Pero ahí tenemos aminoácidos con mucho más carbono, 5, 10. Si son 20, pongamos un promedio de 5 o 6, ¿sí? Si esa proteína tiene 30 aminoácidos, ¿cuántos carbonos va teniendo? ¿Sí? Ya, rápido, ¿cuántos? Grosso modo, 6 por 30 aminoácidos, 3 por 6, 18, 180 carbonos. Wow. Y esa es una proteína pequeña, ¿sí? ¿Cómo se llama esa proteína? Lisosima, ¿sí? Es una proteasa que corta otra serie de proteínas y tiene esa actividad dentro de la célula, digerir, ¿no? Nosotros entonces tenemos por conocimiento que esos aminoácidos, que esos nucleótidos seguramente aparecieron en la Tierra, pero ¿cómo se formaron? Nosotros sabemos que en los procesos metabólicos podemos fabricar aminoácidos. En los procesos metabólicos podemos fabricar nucleótidos o podemos fabricar ácidos grasos en nuestro metabolismo, dentro de nuestras células. ¿Cómo se fabricaron en la Tierra si no había células? Y ese entonces ha sido una gran preocupación por los bioquímicos en su momento en decir, bueno, ¿será que es posible que sinteticemos biomoléculas sin la participación de células? Y ese entonces fue uno de los primeros trabajos después de la Segunda Guerra Mundial que ocupó a muchos científicos que tenían la capacidad y la información y los materiales para decir, bueno, vamos a ver si somos capaces de sintetizar algunas moléculas orgánicas. Sí, muchas moléculas orgánicas se pueden sintetizar en reacciones no biológicas, bien. Pero un aminoácido, una vitamina o un nucleótido. Ahí entonces empieza el trabajo. Ese es el problema de abrir
la información en otro sistema operativo que no sea Windows. Entonces les puso con el título. Allá debe decir Milley-Urey Experiment, o sea, el experimento de Stanley Miller y Urey, su profesor, quien ganó, él sí ganó el premio Nobel, Stanley no lo ganó, sí lo había ganado previamente, ¿sí? Que hizo este famoso experimento. Lo podemos hacer acá en Colombia, facilísimo, facilísimo. Cuestión de tener dos balones, el de la izquierda, que acumule agua, con una tubuladora lateral y una llave. Y un serpentín sin condensador, que es este que está aquí en la mitad, abajo de ese otro balón, que simplemente tiene un cátodo y un ánodo, ¿sí? Al cual yo le aplico una gran cantidad de voltaje, ¿sí? O mejor, de bateaje, una gran cantidad de energía, ¿sí? ¿Qué hago yo cuando coloco el agua acá? La pongo a hervir, ¿sí? Y en los gases que quedan allí guardados, puedo agregar amoníaco, puedo agregar metano, ¿sí? Puedo agregar otra cantidad de gases acompañantes, por ejemplo, oxígeno, puedo agregar nitrógeno, etc. O lo puedo hacer en un estado mucho más puro, es decir, retirando el oxígeno, retirando el nitrógeno y pongo a hervir, ¿sí? Pongo a hervir. Bueno, eso hizo en su doctorado, yo creo que lo tengo por acá, en la siguiente, voy a abrirlo porque es que no vamos a alcanzar a recorrer todo lo del metabolismo, voy a abrirlo de una vez. Y tengo una foto de él en el laboratorio, igualito a ustedes, idéntico a ustedes, van a ver. Wow, ese era chido. No vamos a ver absolutamente alcanzar a terminar el metabolismo ni siquiera la mitad. Vamos a empezar a adelantar eso que era de repaso. Dios mío. Aquí lo tienen. ¿Sí? ¿Sí? Igualito a ustedes. ¿Sí? Y estaba haciendo doctorado y montó ese maravilloso experimento. ¿Sí? Esto que está aquí abajo, ¿qué será? ¿Qué creen ustedes que será? ¿Sí? Acá, en este lado, voy a poner el señalador. ¿Qué es esto, chicos? Es un espectro, muy bien, ¿sí? Es un espectro y en esa época los espectrómetros de masa no estaban tan desarrollados, teníamos algunos lectores de ultravioleta, ¿sí? Utilizábamos cromatografía de gas o cromatografía líquida y lo que salía, voy a colocar el otro grupo, que salía lo que salía después de colocar lo hervido, ¿sí? Se recogía en esta llave y ahí se pasaba al aparato que permitía hacer la lectura de qué compuestos son los que sintetizaron. Ahí había 3 o 4 moléculas de las cuales no se parecían jamás a ningún tipo de biomolécula, ninguna, ¿sí? Salvo el agua, el resto no correspondía a ser biomolécula y aparecieron entonces las primeras biomoléculas que pudimos fabricar o que pudimos sintetizar de manera inorgánica, sin la participación de otra molécula orgánica. Claro, yo pude haber echado un lípido ahí y puede aparecer quizás un aminoácido, muy seguramente, ¿sí? Ese experimento no lo han montado, seguramente alguien lo montó, seguramente nadie lo ha montado. ¿Podríamos hacerlo? Claro. Es decir, a ver, ¿qué pasa? Si yo agrego una grasa y, yo saco moléculas del petróleo también, ¿sí? Etcétera. Asimismo, de esa manera se pudieron extraer en cantidades ya importantes aminoácidos. Entonces, el experimento de Miller marca dos épocas, ¿sí? En 1953, un año que es un poco trascendental para la ciencia porque ese año, esta es la publicación, ¿sí? En la revista Science, pero ese mismo año estos caballeros, gracias a los datos de
Rosalind Franklin, claro, logran dilucidar la estructura de otra molécula muy importante para nosotros en la vida, el ADN, ¿no? Años antes apenas habíamos logrado saber que esa era la molécula de la herencia. Nosotros no sabíamos que el ADN era la molécula de la herencia, ni siquiera en los experimentos de Mendel, ni siquiera en el libro de la evolución de las especies, ni siquiera en los primeros experimentos de Morgan a principios del siglo. Ya se trabajaba con cromosomas, pero no sabíamos que la molécula de la herencia era el ADN. Solo hasta los años 30, Avery, Hersey, Chase y otros logran determinar que sí, que esa es la molécula de la herencia, no la estructura. Muy diferente, ¿no? La estructura también era importante y saber cómo era la composición también era esencial, ¿no? Pero hay otros experimentos. Aquí tenemos a Urey que era, a Miller, perdón. Urey, que era su director, ¿sí? Y Miller murió hace aproximadamente 10 años, ¿no? A mí me encantaba mucho el sitio web que él manejaba porque en su sitio web estaba animado todo el experimento, entonces uno le podía poner nitrógeno, y tenía pues como una especie de experimento en tiempo real, cambiándole las concentraciones. Era muy, muy genial. Desapareció después de su muerte. Pero otros tenían la preocupación también de sintetizar otro tipo de moléculas, porque Miller logra obtener con compuestos inorgánicos la producción de aminoácidos, de algunas vitaminas, ¿sí? Y de ácido ascórbico y cítrico, todas moléculas importantes para la vida. Pero en el experimento de Miller no salieron los monómeros de los ácidos nucleicos. No. ¿Sí? Entonces, Oro, que es un catalán que trabajó fuertemente en Estados Unidos también, tenía la idea en la cabeza de sintetizar, ¿sí?, a partir de formaldehídos, ¿sí?, y otros compuestos con amoníaco nucleótidos, ¿sí? Y Oro logra ese experimento estrella, que fue la síntesis de adenina, una purina, que permitió entonces obtener, aquí la tenemos, un nucleótido, ¿sí?, de el ADN y del ARN, ¿sí?, que es supremamente importante, es esencial para la vida. Entonces, en ese experimento se logra obtener este compuesto también de una forma parecida a la que usó Miller. No fabricó ningún tipo de aparatos, fueron reacciones simples en tubos de ensayo donde logra sintetizar el compuesto. También hay que llevarlo a los equipos de detección. ¿Por qué? Pues con mezclar simplemente y agregar algunos colorantes no puedo decir que hay adenina, no. Son reacciones clásicas, muy simples, que hacemos en química para hacer cuantificación, pero los aparatos de detección, ¿sí?, que ya utilizamos en química, en bioquímica, en la química analítica, permiten hacer ya no solo la detección de la presencia de la molécula, sino la estructura. Nos puede decir qué características tiene esa estructura y permitirnos obtener la fórmula espacial, lo que permite entonces también decir, ya tenemos una... Bueno, no es que sea como la máquina de café, no, claro que no, ¿sí? Es mucho más complejo. Entonces, utilizamos mucha tecnología que viene de la física, ¿sí?, que nos permite entonces ver, además del espectro, los tipos de enlace, ¿sí?, la composición, ¿sí?, espacial, y además cuántas formas estructurales puede tener, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos, por ejemplo, que la glucosa puede formar varios tipos de estructuras en el espacio. Si eso es solo una molécula con 5 o 6 carbonos, ¿sí?, ¿qué puede sucederle a una proteína?
Bueno, la movilidad es tremendamente grande. Por eso sabemos que los ácidos nucleicos forman esos compuestos enormes como son los cromosomas. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos una comparación de nuestro planeta con la cantidad de agua que hay en el sistema solar. Podríamos decir que como nuestro planeta y nuestras células dependen del agua, entonces es un planeta que tiene mucha agua. ¿Sí? Y si lo comparamos con Titán, entonces podríamos decir, definitivamente, donde haya mucha agua, ahí tiene que haber vida. Wow. Podríamos pensar que ahí habría vida, ¿sí? Si en uno de estos planetas encontramos agua. No, ya estamos seguros que varios planetas, sobre todo satélites, tienen gran cantidad de agua. Dos ejemplos. Europa, ¿sí? ¿Dónde? En Júpiter, ¿no? ¿Y dónde más? También, ¿sí? ¿Quién más? ¿Quién da más? Titán, claro. De hecho, creo que es el que tiene más agua. ¿O cómo dice ahí? Sí. Claro. Sí, sí. Bueno, hay una medida comiquísima. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando del agua en el Amazonas, de los ríos, de nubes que hay en el Amazonas? Aproximadamente entre el 1 y el 2% es el agua dulce de la Tierra, o sea, sin sales. ¿Sí? Y se calcula que el agua en las nubes está dependiendo de algunas regiones, entre 0.5 y el 1% de toda el agua, o sea, de toda esa agua que tenemos como dulce en la Tierra. O sea que la cantidad de agua dulce en la Tierra es muy poca, ¿sí? Si la comparamos con el resto. Y la gran mayoría, ¿dónde la tenemos? De agua dulce en la Tierra. ¿Hay más agua en los ríos que en el Polo Sur? El Polo Sur tiene la mayoría de agua dulce que hay en la Tierra, ¿sí? Entonces está repartido en esos 3 lugares nada más. Es muy bajito, muy poquito, una pequeña cantidad de agua. Es un milagro la vida en la Tierra. Es un auténtico milagro. Si la vida depende solamente de agua, ese poquito, esa poca cantidad de agua que había en la Tierra trajo la vida. Si nos preguntásemos si en otro planeta hubiera 10, 20, 40, ¿sí? Ahorita más adelante creo que está uno de los de Kepler, ¿sí? El tamaño, uno diría, pues allá tiene que aparecer la vida, necesariamente hay mucha más agua. Bueno, eso es muy fácil decirlo. Tendríamos que tener otras evidencias más especiales como para detectarlo, ¿no? Pero en la Tierra, ya lo mencionamos, hemos recibido testimonio de que esas moléculas también están allá, en lo lejos, que se pueden fabricar en otros lugares, ¿sí? Distintos al sistema solar y mucho más allá. Murchison, por ejemplo, es uno de los grandes testimonios del cual hemos podido aislar. Vamos a ver si está la tabla aquí. Para la presentación siguiente. Hemos podido aislar moléculas de la vida, purinas y pirimidinas, ¿sí? Están partes por millón, ¿sí? 1.3 purinas y pirimidinas, partes por millón, ¿sí? Aminoácidos, entre 17 y 60 partes por millón, ¿no? Bueno, no dice cuántos y cuáles, ¿no? Ni tampoco cuántas purinas y pirimidinas. Sabemos que tenemos 4, por ejemplo, para el ADN, y que la diferencia con ARN es entre timina y uracilo. Bien, listo. Pero en el caso de los aminoácidos, pues tenemos 20 aminoácidos básicos para las proteínas. ¿Solamente hay 20? No, hay muchos más, ¿sí? 20 que hemos identificado de manera clásica para todas las proteínas biológicas. ¿Por qué digo que biológicas? Porque están dentro de las células. Porque las proteínas también pueden funcionar fuera de las células. Lo hemos podido probar. Entonces, ¿estos compuestos se fabricaron en la Tierra? Nunca. Nunca fueron fabricados por ellos. Ya tenemos testimonio que
biomoléculas, ¿sí? Porque son parte de la vida, se pueden fabricar mucho más allá del sistema solar. No sé dónde exactamente, no sabemos exactamente dónde, pero la datación que se hace de Murchison tiene muchos más años y mucho más tiempo que lo que tiene la vida en la Tierra, ¿sí? Ese pedacito de piedra, ¿sí?, tiene más edad que cualquier pedazo donde encontremos vida en la Tierra, la más antigua, más de 3.800 millones de años. Este que lo mencionamos con Jorge, esta es Rosetta, que es de la ESA, que bajó con esa sonda japonesa y robó un pedacito de muestra con su propio detector, con su propio espectrómetro. Y allí pudo determinar la presencia de biomoléculas también, especialmente nucleótidos, ¿sí? Esa fue una de las capacidades. Estaba tratando de buscar lo que me decía Jorge, que ese material nunca bajó a la Tierra. Al parecer es verdad lo que decía el profesor Jorge, ¿no? Sí, no, pero lo que no sabíamos era que estos no habían vuelto a la Tierra, ¿no? Rosetta quedó allí, nunca regresó más, ¿sí? No lo pudimos recuperar. Entonces, esta es la publicación, es una de las primeras. Van a ver que a través del curso vamos a sacar bastantes o suficientes publicaciones que nos sirvan de soporte, ¿no? No voy a decir que las tienen que leer todas, ¿sí? Va a haber algunos artículos esenciales que yo les voy a pedir, este sí lo tienen que leer. De los 50 artículos que más o menos pasaré durante estas clases, voy a decir, van a leer estos 3, 4 o 5. Habrá algunos peculiares que algunos dicen, profe, ese artículo lo leí, muy bien, eso está bien, ¿sí? Pero es para que nos demos cuenta que sobre todo en astrobiología hay ya mucha información biológica lo suficientemente robusta como para decir definitivamente ya estamos estudiando biomoléculas en el espacio. Estamos haciendo análisis directos. Esta es la publicación de ese cometa Churyumov-Gerasimenko que y aquí está entonces esta como siempre es una pintura que imagina al K2-18b, ¿sí?, donde posiblemente detectamos algunas moléculas relacionadas con la vida que lo producen en el metabolismo. Chicos, me voy a adelantar porque no voy a poder seguir el orden que traemos, ¿sí?, porque veo que están cansados y además el ejercicio. Van a buscar todos allá, si algunos tienen portátil o celular, esta página web, por favor. Se llama Keck. ¿Sí? Se llama Keck. Entonces, en su hojita, van a buscar ahorita, cada uno va a buscar las moléculas que hemos encontrado en este planeta que les acabo de mostrar, ya les digo cuál molécula, y las que encontramos como biofirma también en Venus, ¿no? Aquí tenemos la de Venus. Aquí están las dos, ¿no? Está la fosfina en Venus. Acuérdense, es un sitio web, ¿sí?, internacional, no tiene Spanish. Nada de lo que vayan a buscar de aquí para adelante les va a funcionar en español, ¿sí? Así que, ¿cómo se escribirá fosfina en inglés? Ensayo. Ensayo, ¿sí? Entonces, la pueden entrar ahí en el sitio del buscador, ¿sí? A ver, lo pueden entrar ahí directamente. Dice que van a escribir fosfina en inglés. A ver cómo se escribe fosfina en inglés. ¿Sí? Ajá, sí. Este es un sitio japonés, ¿sí? Se llama Kyoto Encyclopedia General Generic, ¿sí? Y el otro compuesto es este que está acá, ¿sí? Es este.
dimetilsulfónico. ¿Cómo lo escribiría usted en inglés? A ver, quiero ver. ¿Cómo lo escribiría? Fosfina, sí. Dice que será pH. Pero no es completo. ¿Y cuál dimetil? ¿Lo encontraron? Bueno, mientras que lo buscan, vamos a arrancar un pedacito de lo que corresponde al metabolismo. Gracias. Y él entonces nos va a dar resultados. Yo voy a abrir la misma página acá. Nos va a dar resultados de qué organismos, ¿sí?, tienen ese compuesto. Porque lo interesante es que en K2 18B, ¿sí?, que encontramos ese compuesto, hace parte de algunas bacterias y algas fotosintéticas, ¿no? Entonces vamos a abrir la página de qué, ¿sí? Voy a ponerle un nombre. Aquí está. ¿Sí? ¿Lo encontraron? A ver, ¿quién me dicta la ortografía? ¿Cuál escribo primero? Fosfina. Con F, ¿cierto? ¿Sí? Fosfina. ¿Cómo? Fosfina. ¿Fos? ¿Así? No, pH. Ah, muy bien. Fosfina. ¿Fos? Fosfine. ¿Con S? ¿Fosfine? Sí. ¿Sí? Sin ¿Sin Y o con Y? Y. Listo, vamos a ver qué nos encuentra. Listo, ahí encontró. ¿Sí? Entonces, él nos va a remitir a qué vías metabólicas. ¿Sí? Ahora, antes de acabar, vamos a hablar un poco del metabolismo, irnos con la idea de qué es metabolismo, ¿sí? A qué hace referencia el metabolismo, qué significa, ¿no? Pero como este es un sitio muy importante para metabolismo, involucra entonces esos aspectos donde yo puedo encontrar actividad biológica y donde me dice, ¿sí?, aquí tengo un ejemplo, dice Bombix mori. Bombix mori es una mariposa, ¿sí?, y es la famosa mariposa del gusano de seda. Sus larvas, antes de empuparse, antes de guardarse, se envuelven en esos hilos, que es una proteína, ¿sí? Es una proteína y la envuelve. ¿Y será que contiene fosfina? ¿Sí? ¿Allá tiene fosfina? Puede tener ese compuesto, ¿sí? Tendríamos que mirar en qué parte del metabolismo está involucrado, ¿no? Pero entonces, aquí podemos mirar, vuelvo para atrás, ¿sí? Aquí está como genes, ¿sí? ¿Qué genes son encargados? Aquí hay otro. O con otro compuesto, calcifosficina, ¿no? Que habla de ese compuesto, ¿sí? Y acá están ciertas vías metabólicas, ¿sí? Aquí tenemos uno de los compuestos, ¿sí? Aquí hay otro, ¿sí? Y aquí hay otro. Sí, adelante, dime. Sí, si quieren, copienla lo que alcancen a copiar, lo que encuentran ahí, ¿no? Me da evidencia de que estuvieron buscando en el sitio ahora, ¿no? Estuvieron aquí. Sí. No, marca tu ojo y coloca los números que corresponden allá por encima, ¿no? Regístrenlo como les parezca mejor. Con los números, si quieren dibujen la molécula, etcétera, ¿no? Algo que me dé evidencia de que usted está despierto y me está poniendo cuidado. ¿Sí? Yo sé que algunos ya están cansados.
hagamos un esfuerzo y despertemos. ¿Sí? Bueno. S para la fosfina. ¿Cuál es el otro compuesto? A ver. Vamos al otro compuesto. ¿Sí? Vamos a colocarlo acá. Sí. Sí, señor. Vamos a ponerlo acá. Dimetil. ¿Qué feo? ¿Qué estoy haciendo? Vamos a ver si lo encuentro. No. O sea, hay un error ortográfico ahí. ¿Cómo sería la segunda? Con I, exacto. Exacto. Tienes toda la razón. Bueno, así no lo encuentran, lo vamos a corregir. ¿Por qué tiene una L? Ahí está. ¿Qué pasó? Lo podemos buscar así también. Vamos a ver si lo encuentro. Bueno, hagámosle trampa. ¿Cómo? A ver, ayúdenme. Es así, profe. ¿No? ¿No? D-I-M-T-H-Y-L. Exacto. Bueno. Aquí puede ser sulfónico. Aquí lo coloca así, ¿sí? Como F, no con pH, ¿sí? Entonces. Con eso sale una sola y con sulfoxil salen bastantes. Vale, vamos a ver. Como ese ácido, vamos a ver si lo encuentro. No, entonces, ¿quién dijo yo? Profe, es el dimetil que está. Es el dimetil. Dimetil es. Sí. Pero sin el óxido. Esto es DMC. Dimetil sulfuro. Es diferente, ¿no? Yo lo metí sin el óxido. Ok. Y sale un. Sale un compuesto. Sale uno. Entonces vamos a quitarle el óxido. Ajá. Ok. Y está con cloro. Oh, pero eso es trampa. Eso no es. Sulfónico. ¿Quién lo encontró? Yo encontré acá. Ya voy a mirar. El dimetil sulfónico. Ah, sí. Dimetil Dos sulfónico. compuestos. Ah, no, A pero ver. no fue el mismo que. Ah, bueno, pero ya encontramos. Ábreme este. ¿Sí? Esperemos, pero ahí está la reacción, ¿no? Entonces, algunos encontraron ya la reacción. Vamos a ver qué nos da este, ¿no? Que no es el mismo. ¿Ok? Ah, ahí está. Ahí están mis compuestos. ¿Sí? Sulfonil bismetano. Ese es otro nombre, ¿no? Sulfonil bismetano. Es decir, tiene dos metilos, ¿sí? Unidos por enlaces covalentes dobles. ¿Sí? El oxígeno, ¿sí? Y hacia los lados los metilos con enlace covalente simple, ¿no? ¿Por qué está en qué? ¿Por qué está en qué? ¿Por qué creen ustedes que está en qué? Porque en qué está guardado toda la colección de moléculas que consideramos de la vida. ¿Sí? ¿Podríamos ir a un sitio de química y encontrar este compuesto? Claro. ¿Y vamos a encontrar ese compuesto? Seguramente. ¿Y se puede sintetizar sin la participación de la vida? Sí. ¿Pero por qué está en qué? Porque hace parte de eso que nosotros conocemos como metabolismo. ¿Sí? Metabolismo. Comenzamos al revés, pero por cuestión de tiempo debemos ganar un poquitito de espacio para ver si avanzamos, ¿no? Entonces, esto que conocemos nosotros como metabolismo, ¿sí?, es el aspecto donde las moléculas biológicas
o van a ser sintetizadas o van a ser utilizadas. Cualquiera de las dos. ¿Sí? ¿Para qué? Para fabricar energía, ¿sí? O para gastarla. ¿Sí? Básicamente, esas son como las dos grandes funciones de lo que consideramos metabolismo. Ojo, que las moléculas biológicas, entre comillas, funcionaban antes de aparecer las primeras células. Nosotros en biología manejamos una primera teoría que la llamamos el mundo ARN. Y en ese mundo ARN quizás había fabricación de moléculas de la vida sin haber las primeras células ni siquiera. Eran pedazos de moléculas que se fabricaban y se sintetizaban, se conservaban y se mantenían. ¿Qué fue lo que debió haber aparecido para distinguir ese mundo? Las membranas. La aparición de las membranas hizo el distingo de moléculas vivientes y moléculas no vivientes dentro de las células. Si no teníamos en ningún caso membranas, era lo que conocemos como un metabolismo extracelular. El nuestro depende de todo esto. ¿Sí? ¿Tengo hambre? Sí, yo también tengo hambre. ¿Por qué? Por su metabolismo. Ya me gasté todo escuchando al profe, no, fatigante. Mi azúcar está en niveles caídos, no tengo nada, ya estoy cansado. Quiero ir a... necesito esto. Necesito. Ay, además necesito agua. Ah, no, vaya a comer solamente y no tome agua. Es más, deje de consumir agua todo el resto de su vida. Imposible, ¿no? Necesito moléculas de la vida, ¿sí? Para poder mantener mis células. Lo que quiere decir que comer vegetales, comer carne, comer una cantidad de compuestos que tienen todas esas moléculas. Y la corta historia empieza por Lavoisier. Lavoisier, quien es de los primeros que trabaja en el mundo de la investigación con lo que conocemos actualmente como metabolismo, cuantifica la cantidad de oxígeno que entra a nuestro cuerpo, la cantidad que asimilamos y la cantidad de CO2 que expulsamos. Esos primeros pasos son las primeras pruebas para poder empezar a estudiar metabolismo, y él se da los primeros aparatos para estudiar sin necesidad de laboratorios, una cantidad de cosas, ¿sí? Siendo químico, uno de los químicos más brillantes que tuvo Francia en la Revolución Francesa, logra idear esos aparatos, ¿sí? Y con bombas de cuero logra cuantificar volúmenes, etcétera, etcétera. Desgraciadamente para Lavoisier la historia fue corta. A los 50 años de la Revolución Francesa le cobra precio a su vida, y Lavoisier pues no logra seguir sus investigaciones, pero fueron muy famosas, es decir, lograron pasar los niveles. Ahí están los aparatos que él logró construir en su época, ¿sí? Lo primero que él logró imaginar como esos primeros estructuras sí, aparatos que permitían la medida, ¿sí?, del gasto de oxígeno, ¿sí?, que ya estaba bien determinado en esa época de la química, ¿sí?, y que distinguíamos ya bien, o sea, hace ya más de 200 años que nosotros respirábamos un oxígeno que no era el mismo, ¿sí?, que el de tipo atómico, ¿no? Un oxígeno que era de qué tipo? Molecular, ¿sí? Nosotros no podemos asimilar oxígeno no molecular, ¿sí? No, el oxígeno no molecular lo utilizamos ¿dónde? ¿Dónde utilizamos el oxígeno no molecular? ¿Se puede mantener oxígeno solo como tal? ¿Así fácil de mantener el átomo solo? ¿Qué dijiste? Es inestable, ¿cierto? ¿Sí? Es altamente explosivo, es decir, no se puede mantener de manera convincente. Don Lavoisier logra experimentar con él
y hace una gran cantidad de experimentos complementarios a determinar, ¿sí?, qué características y qué relación tiene con los organismos, con las células. Hay otra serie de hechos que marcan toda la historia de las investigaciones en biología y en química sobre metabolismo, ¿no? Ahí tenemos de manera general, por ejemplo, a Dopasser, que estudia la fermentación, ¿sí?, la transformación de azúcares en alcoholes. Eso es lo que conocemos como fermentación, donde no hay participación de oxígeno, ¿sí? Es totalmente anaerobio, ¿sí? Y Claude Bernard, que fue un médico muy famoso en Francia, logra establecer la ruta de la utilización del azúcar, ¿sí?, digamos, en sentido inverso a la glucólisis, ¿no? La glucólisis es una de las primeras vías metabólicas. Evolutivamente sabemos que fue quizás la vía metabólica más sencilla, quizás la primera ruta metabólica que utilizó un organismo en la Tierra. Porque a partir de una molécula de azúcar, al fosforilarla, pudimos fabricar 2 ATPs. Hoy en día una bacteria es capaz de fabricar 38 ATPs. Pero esos 2 primeros ATPs fueron muy importantes. Y tenemos, por ejemplo, a Lugar, etcétera, a Krebs, nuestro famoso químico Hans Krebs, que logra sintetizar algunas vías. Vamos a ver rápidamente algunas, no voy a dejarlas todas en conocimiento. Es importante aclarar que entre biología y química hay unas definiciones un poco distintas sobre el metabolismo. Las de química están más basadas, ¿sí?, en esos aparatos que logran llevar a cabo las reacciones, como son las enzimas. Las enzimas nos permiten llevar las funciones del metabolismo construyendo o destruyendo moléculas, lo que le llamamos catabolismo y anabolismo, esos 2 procesos, ¿sí? Pero en biología hacemos más la utilización del metabolismo siempre referenciando la célula, ¿sí? Nosotros entendemos el proceso biológico de metabolismo, ¿sí? No necesariamente para los químicos hablamos de metabolismo celular. ¿Por qué? Porque podemos realizar metabolismo fuera de la célula, ¿sí? ¿Quién pone de acuerdo a uno con los dos? Es muy importante ambas posturas. La postura de los químicos es esencial por una sencilla razón, porque antes de aparecer las primeras células en la Tierra, seguramente debió haber un metabolismo que probó las proteínas, los ácidos nucleicos, los lípidos, los carbohidratos, sin la participación de las primeras células, para saber que esas enzimas funcionaron. Es muy casi que tonto imaginar que después de encapsular todas esas moléculas iban a empezar a funcionar guardadas dentro de una membrana. Eso es difícil imaginarlo y suena más a un cuento de hadas. Pero es también muy complejo imaginar algo vivo fuera de la célula. Nada a lo que se parece a metabolismo extracelular es vida. Yo no puedo decir que una reacción enzimática es vida. Si yo descubro una reacción enzimática en algún planeta muy lejano, ¿sí?, ¿yo puedo decir que hay vida? ¿Qué opinan ustedes? A ver, colóquenlo como último ensayo para que terminemos, ¿sí?, para que cerremos. Si yo descubro una reacción, ¿sí?, enzimática sin la participación de células, ¿puedo decir que es vida? Porque entonces ya empezamos a definir un poco ese concepto que sí le gusta definirlo bastante bien a la astrobiología. A la astrobiología sí le gusta y le encanta la definición de vida, ¿sí? En biología no es demasiado importante definir vida. ¿Por qué es importante definir vida para la astrobiología? ¿Por qué? Falsos positivos, me gusta esa postura. ¿Qué más? Deberían haber 15, 20 respuestas ya. Para no encontrar falsos positivos. Otra. Para definir objeto de búsqueda. Otra. Tienen que haber más posturas, pues increíble que sea. ¿Para qué más?
Es importante definir la vida en astrobiología. Para tener con qué trabajar, sí, claro. ¿Para qué más? Bueno, sí, ok. Para su aplicación, ¿no? Para completar, para mirar su utilidad. ¿Qué más? Vale, sí. Es decir, es esencial porque eso de ponerse a buscar la vida afuera es muy loco. Estamos desfocados. Profe, pero también ese concepto no debe ser, digamos, fijo, sino que también debe ser un poco variable, ¿cierto? Sí, claro. De hecho, no podemos decir que ya podemos definir la vida con lo que conocemos, lo que tenemos y lo que hemos visto en la Tierra. Ajá. Sí, digamos, debemos tener un concepto base, pero debemos también saber que estamos autodefiniendo la vida, no estamos, pues, estamos dándole un concepto a algo que no sabemos cuánto abarca. Exacto. Y que no sabemos si es basada en el ADN y en proteínas en otra parte del universo, entonces eso no es vida. Va a ser complejo, va a ser muy tremendo, porque entonces ahí sí vamos a definir la biología en dos partes, ¿sí? ¿Quiénes estudiamos aquí biología? ¿Quiénes estudiamos aquí biología? ¿Sí? Nosotros definimos la biología terrestre, eso es terrestre, eso es de la Tierra, aunque hemos mandado biología al espacio, ¿sí? Y bueno, ya empezamos a establecer diferencias. Pero podemos encontrar otra vida en otra parte del universo. ¿Eso será vida? Según lo que hemos definido en la Tierra. Es muy difícil hacer esa transpolación. Vida es algo que tenga ADN y proteínas. Bueno, yo viajé al planeta K2, etcétera, etcétera, y encontré algo que se movía y además que se duplicaba, y busqué ADN y no había dentro. Y eso no es vida, porque no tiene ADN y no tiene proteína. Entonces, quizás, si llegamos a encontrar vida en algún momento de nuestra historia futura, en 1000 años, en 2000 años, en 3000 años, no sé cuánto, ¿sí? Y si no es basada en los ácidos nucleicos y las proteínas, entonces lo que tenemos en la Tierra es biología y lo que tenemos allá es ¿qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Astrobiología. Bueno, entonces ya tenemos una forma de empezar a estudiar biología fuera de la Tierra. Ya tenemos una buena razón y una buena excusa para decir lo que estaba en la Tierra, lo que somos nosotros, somos biología. Y nadie nos lo puede quitar, ni discutir, ni contradecir. Sí, eso es completamente cierto. Pero lo que encontramos allá ya es astrobiología. ¿Sí? Es otro tipo de vida, está vivo, funciona diferente y funciona quizás con el silicio, no sé, puede funcionar con el silicio, funciona con otro tipo de moléculas, tal vez. Adelante. Ajá. Una de los factores más importantes era la evolución. Claro, ese es otro. Nos consta, pues yo pregunto desde la ignorancia, ¿qué tanto nos consta que cualquier forma de vida, entre comillas, que se pueda presentar, sí o sí necesita tener una evolución como nosotros la pensamos, pues unas mutaciones como suceden, o puede haber alguna que no tenga mutación y sea una vida plana que dure cuantos miles de años, o dure 10 años, que cambien las condiciones del planeta y ya murió y baila. Vale. Nosotros hablamos de que los cultivos bacterianos se mueren, pero la especie no. Entonces, ¿cómo le llamamos morir a eso? No sé, no tengo esa definición. Porque una cosa es que este cuerpo deja de vivir, como le pasó a mi estudiante de doctorado, y ya no vive más, ¿sí? Pero en las bacterias no podemos decir, esa especie dejó de vivir, no, ahí está, ahí sigue, y no ha desaparecido. O sea, es otra forma de existir para la muerte, muy distinta, ¿sí? Recuérdame tu nombre. Alejandro. Entonces, Alejandro, es una reflexión para nosotros muy compleja, porque la NASA ensayó de poner la palabra evolución, en las definiciones de vida, ¿sí? Y todavía está muy inexacta, todavía
hacemos la investigación de evolución, pero todavía no la hemos logrado acomodar bien. La evolución tiene que ver con el tiempo, la evolución tiene que ver con la materia, la evolución tiene que ver con el gasto de energía, con todo eso. Nosotros en biología lo asociamos con genética, lo asociamos con tasa de mutación y lo asociamos con mecanismo. Todavía no hemos fusionado esas dos cosas, que lo tendremos que hacer en su momento. ¿Por qué? Porque la evolución tiene algo que ver con la relatividad. Sí. ¿Por qué tendrá que ver la evolución con la relatividad? Porque si yo viajo en un avión y mis genes mutan y viajo a la velocidad de la luz, ¿sí? Esos genes van a seguir mutando. Lo que llamamos tasa de mutación en ese avión va mucho más lento a la velocidad de la luz que su hermanito que se quedó en la Tierra. Entonces, cuando usted llegue a la Tierra, ¿quién será más viejo? Él, que era menor que usted. ¿Y cómo entiendes eso? Bueno, es muy importante tu pregunta, porque lo que tenemos que empezar a imaginarnos ahora es que si hay vida allá en otro lado, tenemos que insertarle el concepto de evolución. Y es muy consolante, porque quizás el concepto de evolución no necesariamente, no obligatoriamente, siempre estará asociado al ADN o a las proteínas. Puede que esté asociado a otras cosas. Hablamos de evolución en otros campos que vamos a ver en el próximo. ¿Listo, chicos? ¿Me entregan la hojita, por favor? Muchas gracias. Preparo la filmación.